Buenas tardes. Hoy estamos en otro capítulo del podcast Contrarreloj. Mi nombre es Judy Cortés y el de mi compañera es Fernanda Maestra. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, Judy, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. El día de hoy estamos muy emocionadas porque nos acompaña una invitada muy especial, la docente Sonia Bernal, quien nos hablará de las estrategias comunicativas contextuales, verbales y no verbales. Profe Sonia, bienvenida a nuestro programa. Es un placer para nosotras tenerla el día de hoy acá. Buenas tardes, Luisa y Judy. Muchas gracias por la invitación. Entonces, quedo a su disposición para lo que queramos comentar. Gracias, profe. Bueno, yo creo que para iniciar nos gustaría que nos contaras, por favor, un poco acerca de tu trayecto como docente en la Iberoamericana y de tus investigaciones. También queremos que nuestros oyentes te conozcan un poco más. Listo, muchas gracias. Bueno, como ustedes dijeron, pues mi nombre es Sonia Gladys Bernal Rodríguez. Yo soy fonoaudióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia hace muchos años y también he sido docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana por otros tantos años y bueno, en otras instituciones. Básicamente, dentro de mis intereses, tanto profesionales como académicos, investigativos, ha estado el campo de la comunicación humana. Y en este campo no ha sido, digamos, lejano para mí el tema del trabajo con los adultos. Digamos, yo he trabajado en varias áreas, tanto en las áreas de niños, de lectura, de escritura, de lenguaje, pero me especialicé por muchos años en un trabajo con adultos, debido a que estuve trabajando en un centro que en este momento es la Clínica de la Sabana, pero en aquellas épocas se llamaba Centro Nacional de Rehabilitación Teletón, y allí estuve trabajando 10 años en rehabilitación de adultos con trastornos del lenguaje. Digamos que de allí viene como ese interés, y desde allí empecé con la parte investigativa en la comunicación. De allí se derivaron varias investigaciones relacionadas con la comunicación de los adultos con afasia, de los adultos con trastornos cognitivos, comunicativos, con trastornos derivados de varias razones neurológicas. Y empecé como con esta inquietud de mirar cómo estas personas que habían perdido, o ya también por problemas del habla muy severos, habían perdido esta capacidad o la estaban perdiendo porque tenían enfermedades degenerativas. Entonces de allí como que empezó mi inquietud por este tema de cómo hacer para que las personas tuvieran unas oportunidades comunicativas con sus familias, con su entorno, y como que no las aislaran, ¿no? Entonces como que ahí empezó todos mis pinitos en la investigación, en la práctica fonoaudiológica, y pues también ya desde la docencia. Y pues esto me llevó a escribir, por ejemplo, un libro, a publicar aspectos sobre la comunicación de personas con problemas del habla, del lenguaje y de la comunicación. Y bueno, y también trabajar en la Ibero muchos énfasis profesionales en las prácticas también con esta población de adulto mayor, aunque no ha sido, como les digo, la única que he trabajado, pero bueno, sí me he dedicado mucho tiempo y a escribir también sobre ello. Por ejemplo, encontrarán ustedes en el capítulo 4 del libro que se llama Perspectivas y aplicaciones del modelo sistémico de la comunicación, que está gratuito para el que quiera, entrando por el repositorio Ibero. Allí, por ejemplo, en este capítulo 4 yo me dedico a hablar de este tema de adultos y de comunicación. Entonces, por varias aristas, por varios lados, he estado interesada en el tema, y bueno, y también he sido docente por muchos años de práctica, de cátedra, de investigación, y me he dedicado también a la investigación. Entonces, eso sí, como a grandes rasgos de muchas experiencias e intereses. Entonces, eso es como ese antecedente con la población que ustedes pues quieren profundizar. Sí, claro, profe, muchas gracias. La verdad es muy interesante todo esto que nos cuentas, saber un poco más de ti, además que los libros que has escrito son demasiado importantes, digamos, para nuestra carrera como fonoaudiólogos, desde el modelo sistémico de la comunicación humana interpersonal. Y
Y este que nos dijiste del capítulo 4, que nosotros lo hemos trabajado incluso en Canitas en estos momentos, em, son bastante interesantes y nos dan como bastante idea de cómo tratar y de cómo aprender un poco más sobre esta parte comunicativa, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, sí. Sí, digamos que es un tema interesante, la comunicación en sí, en general, es un tema importante para el ser humano, ¿cierto? Para todos los seres humanos, la comunicación es vital, es lo que nos hace humanos, nos hace sociales, nos hace crecer como sociedad, nos hace aportar a la sociedad y ser parte de ella, ¿no? Entonces, precisamente cuando hay algún problema, alguna dificultad en los adultos, es muy importante que este tema de la comunicación pues se tenga en cuenta, pues igual en los niños y en las madres gestantes y bueno, en todas las poblaciones, pero cuando alguien, digamos, viene teniendo una vida normal y de pronto se encuentra un evento, ya sea cerebrovascular degenerativo, como el caso de las demencias, o como el caso de los trastornos comunicativos derivados del Alzheimer, o de cualquier condición, ya sea lingüística, comunicativa, cognitivo-comunicativa, bueno, cualquier cosa que nos altere, e incluso social, ¿no? Porque hay muchos problemas derivados también de la falta de interacción social. Entonces el tema comunicativo siempre, siempre para los fonos pues será muy importante, igual que para las personas que trabajan en la parte de la salud, ¿no? Enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, los mismos familiares, entonces siempre será un tema transversal para todos nosotros, pues porque como seres humanos siempre vamos a necesitar de la comunicación, ¿no? Siempre, pues para que no nos aíslen y sigamos sintiendo que somos útiles a la sociedad. Entonces es un tema para mí súper trascendental y por eso pues lo he trabajado desde varias perspectivas. Sí, profe, tienes toda la razón. O sea, la comunicación es como la parte más esencial de nosotros en sí. Bueno, profe, muchísimas gracias por esta intervención. Para continuar, pues nos gustaría contextualizar un poco a nuestros oyentes acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy. Como anterior dijo mi compañera Judy, es sobre estrategias comunicativas contextuales, verbales, no verbales y no verbales, perdón. Y bueno, es importante saber que las estrategias comunicativas, las verbales, están relacionadas con el uso del lenguaje, pues para poder comunicarse. Las no verbales son aquellas habilidades para poder comunicarse sin hacer uso de aspectos lingüísticos. Y las contextuales, bueno, en estas encontramos las características del contexto donde se desarrolla la comunicación. Teniendo en cuenta esto, profe, tenemos algunas preguntas acerca de las estrategias, pero con adultos institucionados, adultos mayores institucionalizados y sus cuidadores. Bueno, gracias, compañera. Entonces, profe, ahora Perfecto. vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar por la Sí. primera pregunta. Profe, desde su experiencia y saber, queremos que nos cuente qué estrategias son las más adecuadas para los adultos mayores institucionales. Bueno, yo creo que si vamos a entender un poco qué es lo que le pasa al adulto, uno que, como les digo, tiene determinados trastornos, desórdenes, ya sea porque fue adquirido en el momento de su adultez o porque está teniéndolo debido a una enfermedad degenerativa o por alguna razón de salud, entonces vamos a tener primero que entender qué es lo que les pasa, ¿cierto? Porque las estrategias van a depender exactamente de comprender la situación comunicativa. Entonces vamos a poner como varios ejemplos de por qué serían adecuadas unas estrategias para unas personas y otras de pronto para otras. Entonces estamos hablando de personas que su contexto inmediato es en este caso una institución donde tiene unos pares comunicativos que son otros usuarios, pero también un personal que los atiende. Entonces va a tener unos interlocutores, digamos, nosotros llamamos a estas personas que van a estar relacionadas o interlocutores e igual los que tienen visitas con su familia. Entonces va a tener unos interlocutores, va a tener un contexto que es la institución
Y resulta que esto va a marcar como unas necesidades comunicativas. Entonces habrán unos adultos que estén muy comprometidos, digámoslo así, muy gravemente comprometidos, puede que no hablen, ¿cierto? Que no tengan la capacidad de expresarse oralmente. Y necesitemos darles ayudas de comunicación que les permitan manifestar sus necesidades más básicas. Estoy hablando de que están incómodos, que necesitan comer, que tienen frío, que quieren pedir que los trasladen, que el personal de salud les quiere decir que les va a dar una medicina o los quieren decir que van a bajar al comedor. Bueno, depende de la situación. Entonces, esas estrategias se llama esa manera en que a una persona le sirve o le es más útil que le ayuden para comunicarse. Entonces, algunas personas podrán necesitar que le tengamos como unos aspectos más visuales, como tarjetas. Otras personas con los gestos y con el cuerpo podrán comunicarse y podrán entender lo que les queremos decir. Otras personas podrán usar las palabras y nosotros, o sea, los interlocutores, tendremos la tarea de interpretar lo que quieren decir. Otros usarán más lo no verbal, como pueden ser sonidos, las inflexiones de la voz, su corporalidad, sus gestos faciales, sus ojos, su mirada. Digamos que en la comunicación, pues cada uno de los aspectos que la compone, sea verbales o no verbales, o sean lo que el contexto les brinda, pues va a ayudar a que tengan ciertas necesidades cubiertas. Entonces, digamos que cuáles serían las estrategias más adecuadas, las que sirvan para que la persona esté integrada a ese microcontexto, a ese contexto en el que se desenvuelve y pueda mínimamente decir lo que siente, lo que piensa, lo que necesita y lo que desea. Y que los otros, o sea, los interlocutores, los cuidadores, o sus familiares o sus pares, les comprendan y puedan interactuar mínimamente. Entonces, si es un problema muy severo, pues vamos a lograr que la persona o lo interprete en lo que quiere o lo pueda decir de alguna manera verbal o no verbal. Entonces, las mejores y las más adecuadas son las que ayudan a la persona a tener una comunicación funcional. Y ahí ya pues iríamos subiendo dependiendo de, bueno, de qué es lo que les pasa a las personas, ¿sí? Entonces, las más adecuadas siempre serán las que les permitan ser partícipes, ser, digamos, unos seres humanos que son tenidos en cuenta y que son respetados frente a sus limitaciones y problemáticas. Es decir, que no porque no hablen o no porque no expresen rápido, vamos a ignorar lo que ellos desean o piensan. A veces creemos que son como niños y no es verdad. Son adultos que tienen una dificultad. Entonces, promover esa comunicación es una tarea súper importante en las instituciones y no dejarlos, digamos, como decimos a veces, como un mueble más allí en la esquina sin ningún tipo de interacción. Entonces, tenerlos en cuenta, promover esa comunicación, tratar de que sean funcionales, interpretar sus gestos, sus miradas, sus palabras, sus sonidos, pues va a ser muy importante cuando la cuestión es grave y si no es tan grave, pues intentar hacer conversaciones y todo eso va a ser muy bueno para ellos. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Judy. Entonces, las mejores son esas, las que van a ayudar a que esa persona esté integrada socialmente. Sí, claro que sí, profe. Muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda pregunta. ¿Listo? Bueno, profe, sigue mi pregunta, que es, ¿en qué momento o situación se pueden llevar a cabo estas estrategias? Bueno, entonces ahora sí, como ya habíamos hablado que la comunicación es parte de la vida misma, ¿cierto? La vida es todo, la vida es desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Y en esa vida, en este caso que son personas que están institucionalizadas, tienen una rutina, ¿cierto? Pues todos tenemos rutinas, todos nos levantamos, desayunamos, los que vivimos con las familias, pues conversamos con las familias, los que no, pues tienen estas instituciones que, como les digo, es donde están sus pares comunicativos. Entonces, empezar desde que uno se levanta con el saludo, con el vínculo afectivo, con el vínculo comunicativo, con el vínculo social, pues ahí, o sea, esas situaciones cotidianas son las más importantes para hacer los vínculos comunicativos. A veces pensamos que
así la persona no nos oiga o no nos esté mirando, a veces no le damos importancia, por ejemplo, a ese vínculo, ¿cierto? A saludar, y si no me ve, por lo menos a ponerle una mano en el hombro o a decirle cómo amaneció hoy, es decir, que todas esas situaciones desde el inicio de la jornada, pues van a ser propicias para comunicarnos, o sea, la comunicación está en la vida misma todos los días y a toda hora, o sea, como que no hay una situación X o Y, están todas. El desayuno es otra, las 11, las interacciones, las actividades que planeen, el almuerzo, sí, todas van a ser momentos importantes de mantener interacciones. Y a veces por pequeñas que parezcan las interacciones, van nutriendo mucho a una persona, o sea, no hay que minimizar que cualquier circunstancia, cualquier situación puede ser el momento propicio y adecuado para interactuar. Entonces nosotros interactuamos siempre y en todo momento, y así debería ser, pues a menos que estemos en un retiro de silencio o estemos durmiendo, qué sé yo. Pero en general, cuando estamos en vigilia, despiertos, estamos interactuando socialmente. Entonces, cualquier momento es súper importante para interactuar y para promover la comunicación. Entonces, puede ser en todos los momentos de la cotidianidad, Luisa. O sea, no habría como un momento o una situación, sino muchas, o sea, muchas oportunidades para que los cuidadores, los familiares y pues si ya hay personas que están dentro de la misma comunidad que pueden promover la comunicación. Es decir, que yo diría que en todo momento y en todo lugar hasta que uno se acueste y se duerma. Entonces creo que puede ser propicio la vida diaria. Sí, claro, profe, muchísimas gracias por tu respuesta. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, profe, entonces Listo, tenemos la próxima pregunta y la última. sí. Queremos saber, profe, cuál de estas estrategias ha tenido mayor éxito. Bueno, como te digo, tal vez yo siempre apelo a la comunicación no verbal, quiere decir a las estrategias no verbales. ¿Por qué? Porque las estrategias no verbales vinculan rápido, como yo te digo, si alguien no puede hablar o está deprimido o está en un momento de conciencia no tan, digamos, alerta, o es una persona que por X o Y razones ha perdido como ese interés por los otros, cuando tú utilizas la comunicación no verbal, logras muchas cosas, independientemente como del nivel de la persona. Y pensemos en nosotros mismos, o sea, si alguien te dice, Luisa, te llama, ¿cierto? O Judy, hola, o te hace carita de ven, o te hace con la mano un gesto, fíjate que tú inmediatamente o por el tono de mi voz, por la intensidad con la que uso, por mi modulación, por la manera en que yo me dirijo a ti, tú vas a sentirte vinculada conmigo. Entonces, por ejemplo, esa parte del uso de la voz o lo que yo les decía, un gesto, no sé, tomar a la persona en el hombro, darle la mano, saludarlo desde lejos con las manos, mirar a sus ojos si es una persona que no habla. Si tú la miras a los ojos, tratar de descubrir qué me quiere decir, si está incómoda, si está triste, si está feliz, si yo le puedo contar alguna cosa que lo haga sentir bien. Entonces, para mí, las estrategias no verbales o esta comunicación no verbal, siempre yo creo que nos van a ayudar a hacernos vínculos muy importantes humanamente hablando. Entonces, no hay como esa calidez que da la voz, la calidez que da el tacto, una mirada, ¿cierto? Una corporalidad, digamos la proxemia, ¿no? Como yo me aproximo a ti, yo te doy la mano. Yo creo que todas esas acciones y gestos siempre van a ser muy beneficiarios en la comunicación humana. O sea, creo que eso nos conectará y bueno, hacerlo con respeto, ¿no? No puede uno, respetando también la cultura, las creencias de las personas. A algunas personas no les gusta que las toquen, pero esas son cosas que uno podría explorar, pero estoy segura que una sonrisa a cualquier persona le hace como conectarte contigo, ¿sí? O una mirada bonita, una mirada, o como les digo, dar una mano, o tocar un hombro, o ser amables corporalmente, es decir, como mostrar en la cercanía
Creo que esas siempre nos van a ayudar, o sea, ya las otras son más especializadas, ¿no? Las verbales, que como decimos las frases, si cortas, si largas, si enfatizamos con lectura o escritura también, si ponemos signos visuales, por ejemplo, la parte visual también ayuda mucho, usar estrategias de la parte visual, ¿cierto? Signos, símbolos, tipo pictogramas, bueno, todo lo que llame la atención de alguien y la conecte, yo creo que ya uno puede sentir que está haciendo bien ese trabajo, ¿sí? Si yo logro conectar a la gente. Y creo que es como el reto, ¿no? El reto es poder conectarlos entre ellos, conectarlos con el ambiente, conectarlos con el contexto y bueno, y con el interlocutor. Entonces yo pienso que esas, Judy, las que son no verbales, la comunicación no verbal para mí siempre será una súper estrategia. Hasta con las personas más complicadas en su comunicación, creo que nos ayuda muchísimo. Muchísimo. Sí, profe, lo que dices es muy cierto. Yo creo que lo de la parte de la kinesia y todo eso es muy importante. O sea, nuestros movimientos corporales, inclusive hay personas que de pronto, si uno se mueve de pronto, al comunicarse con ellas de una forma, dirán como, ay, ¿será que está bravo? O cualquier cosa. Todo comunica. O sea, literalmente todo. Exacto. Vamos a ese súper principio que es todo comunica y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque y enseñarle a los demás que no saben de comunicación, pues que todo comunica como tú dices, un gesto, yo voltearme, incluso la voz, ¿no? La voz comunica no solo por las palabras, sino la manera en que tú pronuncias, articulas. Si usas la voz durísimo me puedes asustar, pero si la usas de una manera más amable, más pausada, seguramente me vas a yo sentir toda amabilidad, ¿cierto? Lo mismo con el cuerpo. Si eres muy brusca con el cuerpo, si al contrario me sonríes, me invitas, me das la mano, seguramente yo me voy a sentir bien. Entonces sí, es muy importante. Sí, profe, es muy cierto. Muchas gracias, profe. Tus preguntas han sido muy valiosas para nosotros y espero también que les sirva mucho a nuestros oyentes. Y para finalizar esta sesión de podcast, profe, queremos que nos diga qué recomendaciones usted le daría a las personas que están al cuidado de aquellos adultos mayores institucionales. Bueno, como les digo, yo pienso que el mensaje, pues es el mensaje que yo siempre como que le he querido que tanto los estudiantes como los cuidadores, sean familiares o sean personal de enfermería o de auxiliar de enfermería, administrativo, en el que sea, siempre creo que para mí lo más importante es que sigamos considerando a las personas adultas, así tengan dificultades, personas eh, que son parte de nuestra sociedad. O sea, que nunca pensemos que porque ya están enfermos, que porque ya no hablan, que porque no me entiende, que porque no oye, que porque no piensa bien, que porque pierde la memoria, ya no sirven dentro de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que una cosa que yo recomendaría mucho sí es esa humanización de los servicios. Y la comunicación nos va a permitir humanizar siempre porque al tú considerar al otro un ser humano, en toda su extensión de esta palabra tan bonita, pues seguramente tú le estás dando un lugar muy importante a esa persona. Entonces yo creo que eso para mí sería fundamental, humanizar nuestros servicios, humanizar nuestras interacciones, humanizarnos. Y humanizarnos significa que consideremos que todos los seres humanos valemos la pena, ¿cierto? Y somos ciudadanos y somos parte de la sociedad, tengamos lo que tengamos o no tengamos nada, ¿sí? O lo hayamos perdido todo en nuestras habilidades, capacidades, dinero, bueno, lo que sea. Entonces yo creo que eso es como lo más importante, que siempre las instituciones tengan en cuenta que todos los seres humanos tenemos nuestro valor y que seguimos siendo seres humanos a pesar de nuestras dificultades y discapacidades. Entonces creo que eso sería para mí muy importante. Sí, profe, y Muchas es gracias, bastante profe. importante. Bueno, profe, muchísimas gracias por participar el día de hoy en este podcast. A todos nuestros oyentes, pues esperamos que haya sido un tema de su agrado
y puedan conocer un poco más acerca de estas estrategias. Profe, no sé si quieras decir algo ya para finalizar, para despedirnos. Bueno, no, despedirme aquí de todos sus oyentes, de todas las personas que van a escuchar este podcast, que esperamos que sea muy útil y que el mensaje haya quedado claro, que podamos seguir pues trabajando en la comunicación y la humanización de todos los servicios de salud. Entonces, hasta en otra oportunidad seguiremos conversando. Gracias, Luisa Judy, por la invitación. A ti, profe. A usted, profe, Bueno, por Bueno, queridas, que me les vaya muy bien entonces. Hasta luego. muchas gracias, profe. Muchas gracias. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Que tengan un muy feliz día.